Bueno, tenemos que grabar un video hablando sobre valoración del equilibrio ácido-base. Este tema abarca principalmente una, vamos a dividirlo en dos, que es la acidemia y la alcalemia, lo cual vamos a tocar en este tema, ya que se habla mucho del pH. Acidemia es considerada cuando el pH es menor a 7,35 y alcalemia cuando es mayor a 7,45. De 7,35 a 7,45 se considera normalidad y a partir de ese valor, si disminuye es acidemia y si aumenta es alcalemia. ¿Por qué se produce la acidemia en este caso? Por la disminución de la HCO3, no sé bien el nombre, HCO3, la cual esta, la disminución de HCO3 provoca lo que es una acidosis metabólica y el aumento de PACO2 provoca acidosis respiratoria. En el caso de la alcalemia, la elevación de HCO3 provoca alcalemia metabólica, perdón, alcalosis metabólica, y en el caso de que la PACO2 disminuya, si disminuya, provoca una alcalosis respiratoria. Ahora toca hablar sobre la regulación de los ácidos orgánicos, lo cual vamos a dividirlo en dos, en ácidos volátiles y ácidos fijos. Los ácidos volátiles, en este caso, vamos a tener en cuenta que hay un ácido volátil que es el más importante, que es el H2CO3, que se genera a partir del CO2, que en este caso es excretado como un metabolito celular. Eh, Esto del CO2, el CO2 es un producto de desecho que va a servir como transportador a distintos sitios de eliminación mediante distintos métodos, del cual vamos a hablar en el siguiente, ya que esto se produce después, bueno, después de la fosforilación oxidativa. En la mitocondria se va a liberar lo que es ATP, CO2 y H2O. Bueno, ahora como les decía, los distintos sitios de eliminación se van a dar por distintos métodos, los cuales son tres. Como gradiente, perdón, como CO2 disuelto en el plasma, esto se da por la gradiente, en este caso del CO2, que difunde en el plasma, se podría decir. Bueno, difunde al torrente sanguíneo, donde este se disuelve en el plasma y donde el 5 al 10% del CO2 se disuelve, en este caso, como le dije, en el plasma. Luego el segundo mecanismo es como HCO3, que es la principal forma de transporte, donde la mayor cantidad de CO2, en este caso, difunde hacia los electrocitos por la presencia de anhidrasa carbónica, etcétera, etcétera. Y el tercer punto, como compuestos carbaminos, que es la parte del CO2, donde tiene contenido de electrocitos en este caso, los cuales reaccionan con grupos de aminos de proteínas para así formar en este caso lo que son los compuestos carbaminos. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la regulación de los ácidos orgánicos, que ya hablamos de los ácidos volátiles y ahora vamos a hablar de los ácidos fijos. Los ácidos fijos son tres en este caso, se divide en tres en el tema, en ácidos de la dieta, ácido láctico y cetoácidos. En ácidos de la dieta, estos provienen principalmente de la absorción y el metabolismo de las proteínas. eh, su excreción es de tipo renal y si el riñón en este caso no cumple la función adecuada, se produciría una acidosis metabólica. Eh, Esos eran ácidos de la dieta. Ahora vamos a estar con ácido láctico, el cual se produce por la carencia tisular de oxígeno, o lo cual es conocido también como hipoxia en este caso, y también se produce por sepsis.
su metabolismo es hepático y su excreción es renal. Los cetoácidos, esto se produce por el déficit en este caso o la ausencia de la insulina, donde vamos a donde el déficit de la ausencia de insulina produce en este caso lo que es la liberación de cetoácidos, los cuales son el ácido hidroxibutírico, la acetoacetina y la acetona. Ahora vamos a hablar de lo que es la acidosis respiratoria. En este caso, la acidosis respiratoria es un trastorno caracterizado por el incremento de la PACO2, eh, por la hipoventilación, en este caso alveolar, y se caracteriza por distintas causas, las cuales pueden ser, en este caso, netamente disfunciones, de lo cual podrían ser disfunciones de los centros respiratorios bulbares, disfunciones pleurales, disfunciones de la actividad muscular, tenemos disfunción del comportamiento mecánico de la caja torácica en este caso, disfunción de la conducción eléctrica hacia los músculos inspiratorios, porque estamos hablando de una acidosis respiratoria. El pH claramente es menor a 7.35. Tenemos y continuamos con la alcalosis respiratoria, que es un trastorno caracterizado por la disminución de la PACO2 y el aumento, o en este caso la hiperventilación alveolar, todo lo contrario a la acidosis respiratoria. La alcalosis, como dice el aumento, es mayor a 7.45. Las causas pueden ser hipoxemia, acidosis metabólica, estimulación anormal de centros respiratorios, dolor, fiebre, etc. Vamos a hablar de la alcalosis metabólica, el cual es un trastorno que se caracteriza por el incremento o el aumento, en este caso, del HCO3 por distintas causas. La más importante es la concentración de cloro, ya que esta disminuye para compensar la elevación del bicarbonato. Otra causa es la hipopotasemia, la hipoclorecemia, la iatrogenia, la cual se produce por reposición excesiva, en este caso de HCO3, y en estados de acidosis metabólica. Ahora hablamos de la acidosis metabólica, que es un trastorno caracterizado por la disminución del HCO3, todo lo contrario. Acidosis, disminución, alcalosis, incremento, aumento, etc. Disminución de la HCO3 que se origina por la pérdida de bases, en este caso, o la acumulación eh, de ácidos no volátiles. Las causas pueden ser pérdida de bases, adición de ácidos que consumen el HCO3, acumulación de ácidos no volátiles, entre otras muchas cosas más. Eso sería. Gracias.